Razón, hoy tenemos un programa especialísimo. Yo sé que están esperando que empiece el fútbol, pero mejor empiecen informándose rápidamente y claramente de la coyuntura más importante de estos momentos. Ya sabemos que el Perú le entregó a la Cancillería uruguaya los elementos de convicción que el Perú tiene para que se respete el hecho de que somos un país democrático y un país donde la justicia se lleva de manera apropiada. Eso es lo que le corresponde hacer al Estado peruano frente a un pedido de asilo como el del señor García. Y también otra de las noticias que ha generado mucho revuelo esta tarde ha sido el allanamiento al estudio Orue. Efectivamente, Orue Guardia, porque también algunos de sus abogados estarían involucrados en la manipulación de testigos en el caso que se le sigue a la señora Keiko Fujimori y a todo el grupo de Fuerza Popular. Tarde movida, tarde complicada, y está con nosotros nada menos que el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, con quien hablamos, por supuesto, de cuál es la posición del Perú frente a esta nueva coyuntura que cada vez se pone más complicada. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Patricia, buenas noches y muy amable por la oportunidad. Bueno, no hay una semana en que no haya un sobresalto. Comentábamos fuera... creíamos que lo sobrecargado políticamente hablando estaba con octubre. En noviembre no acabamos de cerrarlo y seguimos con el tono en el escenario político bastante elevado. ¿Les sorprendió al gobierno el pedido de asilo del señor Alan García Pérez? Sí, definitivamente. Es más, detrás de ello, el día sábado recientemente se había determinado una medida de impedimento de salida del país. Obviamente es un proceso que recién estaba en una fase inicial y creo que a todo el país de sobremanera le ha sorprendido esta decisión que haya tomado para pedir el asilo en la embajada uruguaya, en la residencia uruguaya. Un pedido de asilo siempre implica que un personaje, y en este caso es un expresidente de la República, no es poca cosa, le está diciendo al mundo: en mi país hay persecución, en mi país no me va a juzgar de la manera adecuada, no confío en la justicia de mi país. Además, Alan García se ha encargado de ir anunciando esto de a pocos antes de venir al Perú. Hablaba de posible golpe, hablaba de copamiento de poderes. ¿Qué cosa, esta nota diplomática que le envía el Perú a Uruguay, qué dice? O sea, sí. ¿Cuál es la posición del Estado frente a un hecho de esta naturaleza? El presidente había indicado el día de ayer que a más tardar hoy martes se iba a trasladar una absolución al requerimiento de asilo que ha planteado el expresidente Alan García al Uruguay. Y en ese concepto hemos puntualizado unos aspectos con precisión. En primera instancia, el Perú es respetuoso del orden jurídico internacional. En segunda instancia, de su propio orden jurídico constitucional. Lo tercero, rechazar rotundamente esta llamada injerencia política en la justicia. Y lo cuarto, muy sumamente sustantivo, también rechazar este argumento de que el actuar judicial estuviera gravemente influenciado por criterios políticos. Aquí ha habido en todo momento independencia, transparencia, objetividad y mucho celo en que cada órgano asuma sus propias funciones y competencias. Ni siquiera el propio presidente Vizcarra ni la señora Mercedes Arauz están exentos de la mirada de la Fiscalía, porque, por ejemplo, por el caso Chinchero, ahí está trabajando Fiscalía en ese caso y lo han hecho público, además. Pero si vemos el escenario judicial, el caso Ollanta y su esposa Nadine Heredia, pero Pablo Kuczynski, el caso mismo de la primera vicepresidenta en estos momentos, Mercedes Arauz, como usted bien lo ha notado, Alejandro Toledo, o sea, los actores y protagonistas políticos de un primer espacio obviamente están involucrados ante hechos que tienen que ser absueltos en cuanto a responsabilidad por el Poder Judicial, y ninguno de ellos ha tocado las puertas de una embajada para pedir asilo. Pero sin embargo, aquí permíteme destacar dos hechos muy importantes que me parece sustantivo. Primero, cuando a la señora Keiko Fujimori se le determinó detención preliminar, esta resolución fue objeto de una impugnación y fue revocada. En el caso del expresidente Ollanta y Nadine Heredia, que estuvieron sujetos a una larga detención preliminar, también fue revocado ¿por quién? Por el Tribunal Constitucional. Es decir, el sistema judicial funciona, tiene sus recursos, tiene sus instancias y está pegado a normas preestablecidas que son propias de un debido proceso. Entendemos que el fiscal Chávarri ha sido sumamente cuestionado para el Ejecutivo, no cumple con los requisitos de llevar adelante una lucha contra la corrupción, pero hay que decirlo con todas sus letras, Chávarri, no Chávarri, ahí están los fiscales y los jueces haciendo su trabajo. ¿Se les ha pasado la mano con esta insistencia? Entiendo que no estén de acuerdo con su nombramiento, pero no ha ido muy lejos el pedido del presidente Vizcarra
que se lo está cobrando ahora García y algunos otros hablando de injerencia política en estas decisiones? Miren, lo que el presidente ha manifestado es un sentir ciudadano. Todos los días el presidente está fuera de Lima, capital, visitando distintas regiones, distintas provincias, y el sentir, el mensaje ciudadano lo hace suyo y lo transmite. Y somos claros, el gobierno no puede procesar ni mucho menos sancionar a ningún alto funcionario, a ninguno. A efecto de ello, ¿quién tiene competencia en el caso concreto de fiscal de la Nación? Primero, el propio Parlamento a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo tienen en el orden del día de su agenda recargada. Lo segundo, la propia Junta de Fiscales Supremos. Y lo tercero, el Colegio de Abogados, que tiene creo que hasta 2 denuncias. Entonces, de acuerdo, pero antes de entrar a detalles sobre lo que va a pasar con el caso García, me gustaría simplemente dejar claro este punto. Hace eco de un sentir popular. ¿Debe el presidente hacer eco de todos los sentires populares? Imaginemos que mañana la sala que tiene que ver el caso de Keiko Fujimori le retira la prisión preventiva porque no parece justa y a todo el mundo quiere linchar a ese juez. ¿Debería el presidente Vizcarra cuestionarlo porque todo el mundo está pidiéndolo? ¿Esa es su función? Mire, en el encuadre constitucional el presidente personifica a la nación. No pasamos por alto un detalle, Patricia. CNM. Fue el presidente quien convocó a una sesión extraordinaria del Congreso de la República para ventilar en agenda única lo que es el Consejo Nacional de Magistratura y finalmente se determinó su cese de los magistrados. O sea, fue una reacción del presidente. El Parlamento estaba en la disposición de actuar de manera inmediata. O sea, el presidente de una u otra manera tiene un nivel de liderazgo, pero también tiene la responsabilidad de escuchar a su país y en atención a ello es que transmite este mensaje. Él no está tomando una decisión. ¿Cuáles son sus pesos y contrapesos? Por ejemplo, vamos a ver el caso específico del salvoconducto. Una vez hecho el pedido de Alan García de asilo, es el Uruguay quien decide si el asilo procede o no. El Perú da sus razones, pero Uruguay decide. Y una vez dado esa situación, ocurren dos cosas. O se le otorga el salvoconducto para que la persona salga del país, o le pasa como les ha ocurrido a otras personas, se quedan encerrados en la embajada en calidad más o menos como de encarcelados. Hay quienes dicen que el presidente está obligado a dar el asilo, el salvoconducto. ¿Cuál es la posición? O por lo menos, ¿qué cosas se está evaluando en estos momentos? Mire, no puedo negar que se están evaluando distintos escenarios, pero en una primera instancia estamos abocados a la atención del requerimiento de asilo planteado por Alan García. El día de hoy, a las 3 de la tarde, el señor canciller ha trasladado al embajador uruguayo la posición del gobierno peruano, documentadamente. Entonces, tiene que resolver primero el gobierno uruguayo. Después de esta respuesta es que el gobierno va a tomar la determinación más pertinente en el otorgamiento o no. Ninguna posibilidad se descarga. Todas están en la discusión interna. Bueno, se ha dicho, y obviamente en estas últimas horas especialmente, que el Perú estaría obligado a otorgar. Pero también en otras versiones, el Perú puede tomarse el tiempo necesario, porque lamentablemente no hay plazos, ni siquiera para el otorgamiento del asilo, ni mucho menos para el otorgamiento del salvoconducto. Entonces, es curioso su respuesta, ministro, pero es interesante, porque dice, bueno, si estamos obligados, no quiere decir que lo vamos a hacer el día siguiente. Como le digo, yo no quiero adelantar opinión, Patricia, permítame ser me levanta la ceja. Primero, aboquemos el primer escenario. ¿Cuál es el primer escenario? El tema del asilo. De acuerdo. Y el segundo se verá en su momento. En su momento, efectivamente. Pero no está descartada ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Muy bien. Ahora, es cierto, y tal vez eso sí es un punto interesante, que el Perú junto con los otros países de la región firmaron un tratado de cooperación al que ha hecho alusión el presidente para la lucha contra la corrupción. El caso Odebrecht, que es el caso que es materia de este pedido de asilo, además, no solo alcanza al Perú, alcanza a muchos países. Está Brasil involucrado, hay gente en Argentina, hay gente en Colombia, en Ecuador, etcétera. Panamá, digamos, se puede usar ese argumento porque si no todos van a ir corriendo a Uruguay. Mire, son instrumentos que obligan a los estados. No olvide usted, el presidente asume el cargo presidencial, valga la redundancia, en marzo de este año. Menos de 30 días después, y estaba presidiendo la Cumbre de las Américas, aquí en Lima, usted recordará. Y a efecto de esa cumbre se celebró un acuerdo de Lima, donde uno de los puntos importantes era la lucha contra la corrupción. ¿Quién lo escribió? El Estado peruano y el Estado uruguayo. No obstante ello, ya existe un documento del año 96, que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. ¿Quién lo escribió? El gobierno peruano y también el gobierno uruguayo. Es decir, hay instrumentos internacionales del cual tampoco podemos excluirnos. O sea, tenemos que cumplirlos. Ahora, si ustedes no tienen ninguna injerencia en las decisiones que se están tomando en Fiscalía y en el Poder Judicial, lo cierto es que sí
de alguna manera la posición del gobierno se va a ver afectada por las decisiones que tomen jueces y fiscales. El allanamiento hoy día al estudio Oré Guardia, para muchos especialistas, hay que decirlo, para la mayoría, si bien no está prohibido, uno puede intervenir un estudio, lo que dicen los abogados es que la razón tiene que ser muy poderosa, pues se está traspasando, se está jugando al borde de una línea muy peligrosa, y eso sí puede servir como argumento para que las partes juzgadas, investigadas, digan: acá hay persecución política. ¿Confían en que Fiscalía y Poder Judicial están actuando con mesura o les preocupa que podrían estar excediendo sus funciones o exagerando o yéndose muy al extremo? No podemos ser ajenos a una realidad. Es peligrosa una tendencia que podría darse de mediatizar la justicia, que en algún momento más se mire a la tribuna y se pierde un poco la objetividad. Es peligroso. Sin embargo, permítame, yo no puedo tomar una posición de gobierno, como parte de un gobierno, respecto a esta decisión que ha dispuesto el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, Carlos Caro, un reconocido abogado, manifestaba que no existía norma alguna que imposibilite este tipo de intervenciones, por un lado. No está prohibido. Pero por otro lado también, obviamente, ¿dónde queda la reserva profesional? Exacto. Y en medio surge la posición de José Domingo Pérez indicando: nosotros hemos intervenido solamente para recabar información de carácter contable. Otra documentación no. Creo que con eso un poco que se pondera el escenario. Pero que se está jugando con una línea muy delgada, no lo podemos negar. No lo pueden negar. ¿Confían en que la justicia peruana, porque ojo, nuestro sistema judicial nunca ha sido perfecto, va a ser imperfecto está siendo imperfecto para las personas que están siendo juzgadas en este momento, que claro, tienen muchísima visibilidad en función de los cargos que han ocupado, como lo fue imperfecto para el señor que robó un celular o que, no sé, chocó borracho, ¿no es cierto? Pero se tiene que tratar como Estado de garantizarle a las personas que en medio de las imperfecciones de un sistema como el nuestro sí se respetan valores fundamentales. ¿Está en condiciones el Perú de decir que eso está ocurriendo cuando de pronto se empieza a ver que hay un exceso de prisiones preventivas o hay de pronto una espectacularización de la justicia, sin negar la pasión y las ganas de luchar contra la corrupción que creo que hay detrás de estos personajes como el señor Pérez o el señor Carguancho? Mire, la justicia, después de que se ventilaron de manera pública estos audios, puso en evidencia una grave crisis en el sistema de justicia de manera general. Y hoy día el tema de la justicia está en la palestra de la discusión pública. O sea, este es un tema que no meramente se ciña a la Comisión de Justicia del Congreso, está en la opinión pública de todos los ciudadanos. Y era más que evidente, con el perdón de la expresión, hacía agua por todos lados. Entonces, por todos lados ahora estamos de levantar correctivos. Y yo me pregunto, y sin ninguna sorna, Patricia, ¿no? Las audiencias que ventilamos día tras día, en este caso que está inmerso Keiko Fujimori y otros actores, ¿así son todos los procesos judiciales que se dan en el Perú? ¿Así administran justicia jueces, fiscales, abogados? ¿Se les da la opción de que intervengan los inculpados o procesados? ¿Cuánto de ideal sería que se dé ese tipo de espacios? Donde todos tengan una oportunidad para defenderse, donde el juez acuse a una persona argumentadamente, donde, el fiscal y el juez determine su resolución sostenida en criterios tácticos y de hecho. Esa sería la óptima justicia. Entonces, creo que lo positivo detrás de todo esto es que está dando un mensaje al país de que tenemos que reestructurar desde sus cimientos lo que es la administración de justicia para darle al justiciable, que es el ciudadano, confianza. Sacudirnos de esta especie de incertidumbre y desolación mirando a la justicia en la cual está inmerso. Preguntas concretas. ¿Se ha planteado desde parte del Congreso, específicamente del Frente Amplio, un viaje a Uruguay de los congresistas para pedir que no se le dé asilo político a Alan García? Acá se tiene que mover con hilos el asunto, porque si es que hay una injerencia política, Uruguay va a tener todas las excusas del mundo para dar el asilo. ¿Les parece que ese pedido es apropiado? ¿Preferirían que el Congreso no se meta? Sé que ustedes no mandan en el Congreso, pero me gustaría su opinión. Mire, en principio esto hay que hilar bastante fino, porque todo gesto podría ser leído como una incidencia de carácter político y que estaría ratificando lo que es el argumento en cual se está sosteniendo hoy el requerimiento de asilo. Yo no puedo adentrarme con lo que es la disposición discrecional que tienen los parlamentarios, pero tendría que ser perfectamente evaluada. Ahora hay cierta homonimia también en cuanto a posiciones políticas, ¿no? Entiendo que el Frente Amplio en Uruguay tiene un buen posicionamiento político, más aún están inmersos en un proceso electoral, que de repente por ahí hay unas alianzas de carácter ideológico que posibilitan un nivel de entendimiento. Decir que va a ayudar o que va a mermar, mire, todo es posible, porque al final la determinación es política.
El pedido que ha hecho, y no tiene que ver exactamente con el tema de García, pero sí tiene que ver con su cartera. Keiko Fujimori le ha emitido una carta a la señora Margot Rojas, que es la encargada del anexo 1 de máxima seguridad del penal de Chorrillos, pidiendo estar junto con la señora Ana Hertz. Yo sé que esa decisión la tiene que tomar la directora del penal, pero ¿le parece un pedido válido? Patricia, permíteme puntualizar un aspecto. En estas últimas semanas he recibido una serie de requerimientos y mensajes sugiriéndonos basta de odio. Y le digo con la mayor sinceridad y franqueza, nosotros no tenemos ningún nivel de incidencia en las determinaciones que autónomamente pueda tomar el INPE. Si bien el INPE es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, pero es totalmente autónoma. Hay primero dos tamices. Un tamiz que se hacía en la carceleta para determinar a qué penal va. Y una vez estando en el penal, un segundo tamiz para determinar a qué pabellón va. En el caso concreto de la señora aludida, ella ha sido, según la información que nos ha trasladado, está ubicada en un ambiente con 15 personas adicionales, de las cuales 4 son madres de familia, y a ella se le ha dado un espacio con cama personal. Y es más, a cualquier requerimiento de atención médica se le están dando todas las facilidades del caso. Lo que sucede es que inicialmente, cuando ingresó en su primer día, fue ubicada casi al lado de la señora Keiko Fujimori y hacían uso de un patio común. Entonces hay reglas de orden penitenciario que prohíben ese tipo de contactos. Es una disposición autónoma que la ha tomado las autoridades del INPE. No será demasiado exagerada, porque ojo que ponerse muy recelosos tampoco ayuda. Finalmente las señoras sí están involucradas en un caso de financiamientos de campaña, pero vamos, tampoco, o sea, no quiero minimizar los hechos, pero no se trata de 2 personas que están conspirando el asesinato de nadie, ¿no? No, y es más, ¿no? Yo abondo en su comentario, tienen la condición de procesadas. Así es. Acá no hay ninguna sentencia además, de por medio, sobre todo, ¿no? Nosotros simplemente damos alguna apreciación de orden personal, porque en esto son autónomos las autoridades del INPE. Y no olvide usted que detrás de la decisión que pueda tomar sobre 1 o 2 personas, también tiene resonancia sobre 91.000 internos. O sea, de repente usted me dirá, no, pero no están en la misma posición. ¿Qué porcentaje de esos 91.000 tienen la condición de procesados? Son considerables. Sí, entonces hay que tener bastante cuidado al momento de tomar ese tipo de decisiones. Le preguntaba si es que no había, el presidente no se había excedido en su pedido de que Chávarri saliera de Fiscalía. El asunto está funcionando con Chávarri ahí, por más incómodo que resulte. ¿Van a seguir insistiendo en el punto de que es necesario sacarlo? ¿Va a estar incluido en el discurso del presidente o ya estuvo bueno, ya dejó claro el mensaje, ya que el Congreso haga o no haga su trabajo? Sí, fue hace una semana que el presidente dio su último posicionamiento respecto a y en provincias. Dijo, no, él había trasladado una posición compartiendo una lectura de lo que quiere la ciudadanía, y lo segundo dejaba a criterio de las entidades responsables la determinación, obviamente con mayor inmediatez, que se dé, ¿no? O sea, esto no le corresponde al presidente, sino le corresponde en este caso al Congreso de la República. ¿Preferiría que haya menos prisiones preventivas? Se ve el caso de apelación de Keiko Fujimori, hay varios todavía que vienen detrás en la cola, hay gente que reclama incluso que Pedro Pablo Kuczynski debería estar con prisión preventiva, que Susana Villarán debería estar con prisión preventiva. El escenario de estas prisiones muy largas, con personas que todavía están recién siendo investigadas, ¿le resulta cómodo al gobierno? ¿Le parece un escenario, no sé, en el que ustedes se mueven con tranquilidad, o sienten que la cosa puede estarse complicando? Acá 2 respuestas, Patricia. La primera, el Tribunal Constitucional hizo una sentencia bastante interesante, pero me parece escasamente difundida y sensibilizada con la opinión pública, y especialmente con quienes son actores de la Administración de Justicia. Y a efecto de ello, dio algunas premijas bajo las cuales debería proponerse las detenciones preventivas. Entiendo yo que ha habido algún esfuerzo por parte del juez Carguancho para apegarse a esta sentencia. Obviamente no pasemos por alto que una detención preventiva es eso, preventiva, sin todavía haber evidenciado un grado de responsabilidad. Creo que esto debe utilizarse con mayor cautela. Ahora, 3 años, ¿no? No le puede quitar a alguien 3 años de su vida y de repente resulta siendo inocente, ¿no? Sí. Es muy duro, ¿no? Es bastante duro. Y obviamente no nos quedemos en el escenario de los actores que tienen un impacto político, sino también hay otros actores que con mucha frecuencia también, y no tienen mayor conocimiento por parte de la opinión pública, están sujetos a este tipo de detenciones preventivas. Ahí hubo un problema con el cambio del Código Procesal Penal. La carga de la prueba cae sobre Fiscalía. Ha cambiado todo nuestro sistema jurídico y tal vez tiene que haber también más capacitación, tiene que haber, digamos, un trabajo más fino. Simplemente se cambió el sistema del Código Procesal Penal y muchas cosas se mantuvieron igual, las personas para empezar, ¿no? Algunas lecturas, ¿no? Somos 34 distritos judiciales en el Perú. Todavía quedan 3 por aplicarse aquí en Lima. Pero algo sintomático. En los penales del país, 69 y 91.000 internos, hoy en día
el 70% tienen la condición de sentenciados y solo el 30% de procesados. Antes del Código Procesal Penal nuevo era la inversa. Bueno, ahí entonces hemos mejorado considerablemente. Pero eso lo que no implica que se deje revisar. O sea, hay que leer impactos positivos o negativos para dar los correctivos necesarios. Nos decía que le preocupa que se vuelva, que se espectacularice la justicia. ¿Están comparando demasiado protagonismo a los fiscales? ¿Los ve después, no sé, ocupando cargos públicos? Ahí, ¿cómo se llama? Las luces que te ponen en la cara una portada en el periódico y que te aplaude la gente, como aplauden al fiscal José Domingo Pérez, que creo que se merece porque está haciendo un trabajo serio y dedicado, también pueden terminar atarantando a una persona. Bueno, son subjetividades y discrecionalidades de cada quien, ¿no? Pero en este caso hay que reconocer también que ha habido bastante esmero, bastante celo, sobre todo en la argumentación. O sea, no es fácil sostener durante días prolongados y largas horas para sostener alguna acusación, y obviamente documentada, argumentada jurídicamente, sostenida fácticamente. O sea, hay un trabajo saludable, hay esmero, hay preocupación. Obviamente quisiéramos que todos los jueces y que todos los fiscales del país tengan esa misma circunstancia de preocupación y de interés. Obviamente daría mayores garantías a la ciudadanía. Finalmente, un par de preguntas más. La Corte Suprema va a revisar el 17 de diciembre el pedido de indulto para que se revoque el pedido de indulto de Alberto Fujimori, para que finalmente se apele la nulidad del indulto. O sea, que vuelva a la condición en la que estaba. ¿Posición del Ministerio de Justicia? Sí, hemos reiterado antes y lo reiteramos ahora. Sí, igual. Sí, somos respetuosos de la autonomía que tiene el Poder Judicial y también somos respetuosos de las decisiones que tienen que tomar los señores procuradores que defienden los intereses del Estado. Pero con ellos somos exigentes, apegados a la Constitución y apegados a las leyes. ¿Y espera que el señor Fujimori abandone la clínica y vaya a un penal de una vez por todas, que vaya a Barbadillo? Eso está bajo la competencia y jurisdicción del Poder Judicial. Es más, quien lo está en estos momentos controlando es la Policía Judicial por orden del Poder Judicial. No olvide usted que el juez supremo de investigación preparatoria, Núñez, él fue quien en primera instancia dictó que se revoque el indulto. Ahora está en grado de apelación. En tanto eso no se determine, el INPE y menos el Ministerio de Justicia tenga un nivel de incidencia. ¿Estará dispuesto el presidente Vizcarra a pedir orden en caso se excediera? Por ejemplo, la gente reclama que no está sancionando el hecho de que las personas estén agarrando a patadas afuera de la embajada, que de pronto tampoco está cuestionando el hecho de que algunas medidas de la Fiscalía o de la sin involucrarse, pero que puedan estar siendo excesivas. ¿Le teme demasiado perder popularidad en lugar de hacer lo correcto? En absoluto. Deploramos todo hecho de violencia y todo tipo de exceso. No había justificación alguna para llegar a esa dimensión de contraste que se tuvo con el señor Alba Castro. Es más, el día de ayer ha librado un documento el Ministerio del Interior, obviamente poniendo a conocimiento público que se han identificado algunas de las personas que participaron de estos lamentables hechos. El señor Alba Castro no ha formulado ninguna denuncia al respecto, ¿no? Sin embargo, el Ministerio del Interior sigue con las investigaciones. El gobierno no puede estar alentando ni mucho menos aplaudiendo este tipo. Al contrario, tiene la obligación moral de cara al país de denunciar, de impugnar este tipo de comportamientos. Con esa última pregunta, porque además usted es ministro de Justicia y Derechos Humanos, le pido una opinión breve y concreta sobre el caso del congresista Mamani. El día 25, domingo, se celebra el Día de Lucha contra la Violencia planteada contra las mujeres. Creo que es un hecho deplorable. Definitivamente todo el país ha elevado su voz de protesta. Esperamos que el Parlamento se ponga a la altura de las circunstancias, no se quede meramente en las investigaciones que nunca llegan a nada, que finalmente haya resultados, mirando a las mujeres, mirando a los jóvenes de nuestro país. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por su confianza y por estar con nosotros. Esta noche fue el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, explicando cuáles son las posiciones del gobierno en esta complicada coyuntura que le toca enfrentar. Pedido de asilo de Alan García Pérez al Uruguay y, por supuesto, el gobierno tiene que responder que este es un país donde se respeta la democracia y la justicia y, por supuesto, velar porque los derechos de todos se cumplan. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con nuestros invitados. Están Fernanda Altuve y Carlos Requena para comentar sobre estos y otros